Desde un momento hemos mencionado, las cosas son bastante objetivas en el curso, transparentes, ¿no? Con mayor razón ahora que es virtual, ¿no? Entonces las faltas, no se pueden justificar, ¿no? Por fuerzas mayores se está haciendo la clase virtual. Me hubiera gustado hacerla presencial, ¿no? Como los exámenes y otros docentes que lo llevan de manera presencial. Porque la interacción y el aprendizaje se ha demostrado pues que es mayor cuando las clases son presenciales, porque hay veces en la virtualidad los alumnos están en otras cosas aparte de estar en clases, ¿no? Entonces eso quita bastante la concentración. Bueno, chicos, para mí es volverme a presentar con ustedes. Yo soy el doctor Lira, ¿no? Jefe del Servicio de Psiquiatría Forense y responsable del curso de psicopatología. Vamos a continuar con el temario del sílabus, ¿no? Ya ustedes están prácticamente avanzando ya para el examen final, ¿no? Y ya muchos de ustedes están conociendo lo que es el examen psicopatológico. Y en esta oportunidad vamos a hablar de tendencias instintivas, ¿no? Ya en la práctica hemos visto que se altera las tendencias instintivas, pues cuando hay muchos trastornos psiquiátricos. Ustedes saben, ¿no? Que tenemos, pues, por necesidades fisiológicas, ¿no? Tenemos que dormir, alimentarnos, desplazarnos, ¿no? Esto son las tendencias instintivas del ser humano, pero pasan situaciones, desequilibrios, inclusive hace poco un temblor de 6.1 ha desequilibrado a muchas personas, ¿no? Entonces va a romper con estas tendencias instintivas, ¿no? Y tenemos que conocer cuáles son esas tendencias instintivas. Bien, entonces dentro de esto está pues el instinto de supervivencia, ¿no? Muchos pues en este movimiento sísmico pues han tratado de salvaguardarse, ¿no? ¿No? A buen recaudo, ¿no? Entonces esa es una tendencia, ¿cierto? Pero también hay personas que sin, digamos, este terremoto como tal, eh, están constantemente con estas tendencias, o también unas tendencias, fanáticas de no seguir viviendo. Entonces hay que reconocer estas alteraciones. En todo momento de la clase estoy para responder sus preguntas, ¿no? Obviamente también hay preguntas que tenemos que resolver en la clase y que sea participativo. ¿Se me escucha bien, doctores? ¿El audio está bien? ¿La señal está bien? Sí, doctor, fuerte y claro. Ya, muchas gracias. Empezamos entonces, ¿ya? Bien, entonces las tendencias instintivas son impulsos innatos, ¿no? O sea, ya uno nace con esto, que surgen de las necesidades básicas del ser humano y están profundamente relacionados con su supervivencia y la adaptación al entorno. Estas tendencias son automáticas, no requieren aprendizaje, ¿no? Aprendizaje previo y son comunes en todos los seres humanos. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, instinto de conservación, ¿no? Nosotros pues venimos a este mundo para seguir, digamos, eh, creciendo, fomentando nuestra prole, nuestra raza, ¿no? Ya, y entonces una tendencia al eros, ¿no? ¿Qué es una tendencia al eros? Una tendencia instintiva al eros, chicos, ¿Vuelve a ser? al amor, ya, entonces, eso es lo fisiológico, pues, ¿no? Pero si alguien tiene tendencia a tánatos, ¿estaría bien? ¿Qué es tánatos? Muerte. Muerte. Entonces, ustedes han visto en la práctica que algunas personas, pues, vienen por emergencia y tienen tendencias instintivas de no seguir adelante, no seguir.
viviendo, ¿no? Ya, entonces, primer, primer instinto a la vivencia, a la conservación. El instinto de alimentación, obviamente, para satisfacer necesidades energéticas y nutricionales. Pero esto también, en algunos trastornos, se altera porque hay muchas personas que no ingieren alimentos, nada de alimentos. Y por ahí ya ustedes, en la práctica, ¿cómo se llama a una persona que no ingiere nada de alimentos? Está delgada, ¿La anorexia? anorexia. Entonces hay dos tipos de anorexia, señores, ya que ya está pedido para el examen. Una que es restringida, ¿no? Y, y el otra es anorexia eh, bulímica. Entonces eso lo describiremos. El instinto sexual, ¿no? Obviamente, como seres humanos, tenemos que reproducirnos, ¿no? Para perpetuar la especie. Es algo fisiológico, pero se altera esta tendencia sexual y se presentan algunas anormalidades como las parafilias. ¿Qué son parafilias? Nombre y apellido. El que va a responder o levante la mano. Vamos, doctores. ¿Qué son parafilias? Perversión sexual, doctor. Alteraciones del impulso sexual, ¿no? Y hay una serie de ejemplos al respecto. Y es frecuente en mi servicio en forense, donde estoy, por decir, muchas personas tienen tendencia a las parafilias y algunas medidas de seguridad de protección a la sociedad es por decir que se hospitalicen 2 años, 5 años, y hay varios pacientes que se han hospitalizado y que han sido noticia en la prensa. No lo puedo decir sus nombres y apellidos, pero sí cuando están en la práctica, muy bien, muy conocidos ellos. ¿Ya? El instinto social. Obviamente el ser humano es un ente por naturaleza sociable, ¿no? Ya hemos visto en la experiencia de la pandemia cuando nos han sometido a confinamiento, a aislamiento. ¿Hemos estado bien, señores? No, definitivamente. Había una serie de trastornos, ¿no? Fobia social, pánico. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía sociabilizar, estaba confinado. Entonces, todas estas alteraciones se van a manifestar, pues, cuando una persona, un ser humano, puede estar cursando con un trastorno psiquiátrico. Y hay muchos trastornos psiquiátricos, ¿no? Ya ustedes han visto en la práctica, ¿no? Han podido observar de cerca pacientes hospitalizados en emergencia, pacientes hospitalizados en los pabellones, ¿no? Por mi parte, y también consulta externa. O sea, se les está dando el campo, la casuística a ustedes al 100%. Y ahí está, digamos, los casos clínicos, ahí está, sobre todo el conocimiento, el libro abierto en los hospitales, ¿ya? No la virtualidad. O sea, cuando ustedes van al hospital, hay que aprovechar al máximo, porque eh, cuando observan un paciente, nunca se van a olvidar. Pero si solamente asisten a la teoría, ¿ya? A la clase virtual, sobre todo, va a pasar por alto. Y para el residentado, el ENAM está priorizando preguntas de salud mental. Ya, entonces, chicos, aprovechen. Cuando vayan al hospital, yo no tengo ningún inconveniente. Cuando me digan, doctor, ¿puedo quedarme más horas? ¿Podemos ir a tal pabellón? Vamos, chicos. Ya, a ver esto, ¿ya? Bueno, pues un psiquiatra realiza de forma habitual peritajes de casos que llegan a los tribunales de justicia de su ciudad. Un caso, por decir, hago informes periciales sobre algunos casos que se presentan, ¿no? Como médico forense se eleva pues al Ministerio Público, ¿no? En este caso se trata de un varón de 65 años que ha sido denunciado por varios vecinos recientemente por asomarse al balcón
de su casa en ropa interior y quitársela de vez en cuando y se ve que alguien desde la calle le está mirando, ¿no? Sobre todo observa si alguien le mira, es con mayor razón. Parece que lo hace desde hace más de 20 años en que le pusieron la primera denuncia. Durante una temporada estuvo en tratamiento psicológico, ¿no? Con una ligera mejoría tras a su abogado, ¿no? Que le defendió. Ya también llegó a tomar un tratamiento antiandrógeno sin notar mejoría. Hace 5 años que su mujer se separó de él al ver que no cambiaba de actitud pese a mostrarse con frecuencia arrepentido y no poder soportar más la presión social del barrio donde vive. Entonces hay una disfunción familiar de acuerdo a este trastorno psiquiátrico, ¿no? Además, los últimos años de convivencia se le hicieron muy difíciles. Después de que le echaron a él de su último trabajo por una denuncia de una compañera de trabajo que no llegó a prosperar por falta de pruebas, pero que hizo que no les renovaran el contrato, ¿no? Entonces va perdiendo la funcionabilidad, ya va a quedarse sin ocupación. ¿Qué trastorno psiquiátrico tenemos acá presente, chicos? ¿Quién se lanza a la piscina? Voluntarios. Una parafilia, doctor. Muy bien, ¿no? ¿Y qué tipo de parafilia? Con nombre y apellido, pues doctores. ¿Qué tipo de parafilia? ¿Y exhibicionismo? Exhibicionismo. Muy bien, felicito. ¿No? Entonces, hay alteraciones dentro del impulso sexual, ¿no? Pero por norma sabemos que la sexualidad en las personas tiene un componente biológico dirigido a la conservación de la especie, ¿no? De la reproducción y otras psicológicas que persiguen una vivencia personal afectiva. Obviamente, el ser humano se expresa a través de la sexualidad, ¿no? Una comunicación afectiva, ¿no? También hay la comunicación verbal. Por eso, en una pareja es necesario que haya estos tipos de comunicación, ¿no? El ciclo de la respuesta sexual consta de 4 fases. Ustedes ya lo deben saber por cursos básicos: la excitación, meseta, orgasmo y resolución. Las mujeres no tienen un periodo refractario como los varones. En general presentan un patrón más variable. Entonces, hay disfunciones sexuales que se caracterizan por una alteración clínicamente significativa en alguna de las fases de la respuesta sexual y afectan a la capacidad de las personas para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. En su etiología intervienen causas médicas, farmacológicas y psicológicas, que son las más prevalentes. Por decir, muchos varones sufren de eyaculación precoz. Esto es frecuente, a ver, ¿dentro de qué patologías? Ansiedad, depresión, esquizofrenia, autismo. Si le pusieran así, la eyaculación precoz es mucho más frecuente: autismo, depresión, esquizofrenia, ansiedad. ¿Qué marcarían, chicos? ¿Mm? Depresión. No, No, Ansiedad. ansiedad, ansiedad. ansiedad, ansiedad. Con la depresión podría haber una eyaculación retardada, ¿no? Entonces, cosas así pueden venir. Miren, entonces hay un deseo sexual hipoactivo, también como una hipersexualidad propia de las parafilias, ¿no? Ya, ya. Entonces, parafilias es aquel comportamiento sexual que es vivido como obligatorio fuera de control, ¿no? No hay hay una impulsividad, ¿no? Y poco control, que es reiterativo y estereotipado. La excitación sexual sucede o se identifica con periodos de mayor estrés o ansiedad y dependiendo de la persona, el impulso sexual parafílico puede ser egosintónico o egodistónico. Ya saben que acá hay términos psicopatológicos: egosintónico, que disfruta de, digamos, de esa parafilia, o egodistónico, ¿ya?
le afecta o sufre con esa parafilia, ¿ya? Bien, entonces, en esta pregunta, obviamente puede venir que no es verdad en las siguientes afirmaciones. El deseo sexual hipoactivo es más frecuente en la mujer, el exhibicionismo es más frecuente en los varones, las terapias conductales son en general las más eficaces en los trastornos de sexualidad, las parafilias son más frecuentes en las mujeres, la disarmonía es la presencia de dolor asociado a la relación sexual, las parafilias, a excepción del masoquismo, en, en el hombre. ¿Qué marcarían ustedes en su examen? La última. Dice, cuando le hagan una pregunta, tienen que darse cuenta que dice, no es verdad. ¿Ya? Las parafilias sí son frecuentes en los varones, a excepción solo del masoquismo. Entonces, esto es verdad. ¿Ya? Siguiente, a ver, ¿quién se anima? La D. Está diciendo la pregunta más... ¿Ah? A ver, ¿puedes mencionarla? Porque acá no hay eh, letras. ¿Puedes leerla? ¿Qué pregunta has escogido? Las parafilias son más frecuentes en las mujeres. Claro, ¿ve? Entonces, todo de acuerdo a cómo ustedes lean la pregunta, porque ya habíamos dicho que las parafilias son más frecuentes en los varones, ¿no? Ya, entonces, el caso anterior era pues obviamente de un exhibicionismo, ¿no? Entonces, obviamente esto está pues dentro de los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Ahí están por decir, connotaciones sexuales, tocamientos, ¿ya? Que son castigados, ¿ah? Por la justicia, el artículo 176 del Código Penal, ¿no? Entonces, mm, mm, son penados, ¿ya? Estas parafilias. Pero algunas parafilias son más frecuentes que la población general en trastornos psiquiátricos, como por decir la esquizofrenia, el autismo, el retraso mental. Ustedes ya han visto, han diagnosticado personas con retraso mental. Obviamente ellos pues no tienen esa capacidad de relacionarse con una persona de su género opuesto, no, no para tener una actividad sexual. Entonces recurren a estas parafilias, ¿no? Entonces, muchas veces el Poder Judicial no los sentencia pues en una prisión, en una cárcel, Lurigancho, Castro Castro, Ancón. ¿Por qué? Porque estas personas no son responsables de sus actos porque tienen alguna dificultad, ¿no? Alguna discapacidad. Y algunos están en el pabellón. Ustedes han podido entrevistarlos, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Si Sí, es doctor, creo que no así, habría ninguna consulta. sigue. Muy bien. Entonces ahora, de la alteración del instinto sexual, pasamos al instinto de la nutrición, ¿no? Ya no hay preguntas del tema anterior. Entonces, por naturaleza, pues, el ser humano, por la subsistencia, tiene que alimentarse. Y dentro de la alimentación hay dos términos, que es hambre y apetito, ¿cierto? No son sinónimos, obviamente. El hambre, ¿no? Es para aplacar una necesidad, ¿no? Y el apetito es algo selectivo, ¿no? Como un gusto, como un placer, ¿no? Entonces, el comer es un acto social, ¿no? Inclusive si se come en familia, si se come socialmente en grupos, es más delicioso.
los estudios demuestran que comer en familia es más saludable que comer solo, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes pues no se aíslen, no se alimenten estudiando, ¿no? Y sin relacionarse, ¿no? ¿Por qué? Inclusive se satisface el hambre con menor cantidad sociabilizando. Pero si ustedes van a satisfacer el hambre aislándose y comiendo solos, van a ingerir más necesidad, más alimentos, ¿no? Y esto trae pues mayor calorías, ¿no? Y la tendencia al sobrepeso y después a la obesidad, ¿no? Entonces, para satisfacer el hambre hay que satisfacerlo de una manera social, ¿ya? Hay que interrelacionarnos primero con nuestra familia, luego con la sociedad. Si nos aislamos, por decir, para satisfacer la necesidad del hambre, vamos a necesitar mucho más calorías, mucho más alimentos y esto es perjudicial para el cuerpo físico y esto directamente está relacionado con la salud mental. No, ya hemos visto pues en la práctica, Valverde expuso que hay una correlación directa entre obesidad y depresión, ¿no? Y depresión con diabetes, ¿no? Entonces, ya se está avanzando mucho más del examen psicopatológico. Muy bien. Entonces, dentro de la psicopatología de los trastornos de conducta alimentaria, pues vamos a ver los más principales, por decir. Cuando se dice hipotomanía, ¿no? Como su nombre dice, manía, una impulsividad incrementada para ingerir agua, ¿no? Beber grandes cantidades, pero ya cuando es más de 3 litros, 5 litros por día, ya estamos ya pasando a lo que es potomanía, ¿ya? Polidipsia, ingesta excesiva y desproporcionada de líquidos, ¿no? En ausencia de un trastorno orgánico, farmacológico, tóxico primario, recibe el nombre de polidipsia psicógena y se presenta en dos modalidades. Está asociada a trastornos psicóticos, obviamente, ¿no? O también trastornos de personalidad, o también personas con trastorno de conducta alimentaria como la anorexia. Muchas personas con anorexia solo quieren tomar agua, nada más, como para no ganar, ingerir calorías, ¿no? Entonces nosotros nos vemos en la parte psicógena, pero ustedes ya como ya futuros médicos cerca, pues cuando una persona tiene una lesión cerebral, conmoción, un traumatismo encefalocraneal y empieza a beber bastante agua, ¿no? Podemos decir que se ha afectado a alguna área cerebral. Eso es la parte orgánica. Ustedes tienen que saber dónde está, pues, el centro de la sed. A ver, chicos, levante la mano, su apellido. ¿Dónde está el centro de la sed? ¿Ah? En el hipotálamo, doctor. Ni googleando. Muy bien, Alexis. Entonces, en el hipotálamo hay núcleo supraventricular, ¿no? Donde regula el centro de la sed. Pero obviamente hay una lesión, un traumatismo encefalocraneano y se altera, ¿no? La ingesta de agua será pues de causa orgánica. Pero si no hay este antecedente, por eso la anamnesis es importante. Si no hay este antecedente, pues es psicógena, ¿no? Que puede ser, pues, si es coherente, la persona es muy coherente a la entrevista, a su pensamiento, no hay alteraciones de la percepción, no hay alteraciones formal del pensamiento, pues probablemente sea un trastorno de personalidad o también sea trastorno de conducta alimentaria. O también, pues, si ya le vemos con alteraciones del pensamiento, ¿no? Alteraciones formales del pensamiento, ilusiones, ¿no? Eh, ideas mesiánicas, ideas, digamos, jalada de los pelos, como puede decir, maníacas, ¿no? Entonces está yendo por un trastorno psicótico, ¿no? Eso tenemos que saber diferenciar entre lo orgánico y lo psicógeno. Muchas veces también son, eh, digamos, hay una polidipsia, ¿no? Que no es una potomanía, sino es una polidipsia
debido a algunos fármacos, ¿no? En psiquiatría, por decir, los anticonvulsivantes a la cabeza, la carbamazepina, la que va a producir polidipsia, ¿no? ¿No? Constantemente quieren estar tomando agua los pacientitos, también así los neurolépticos, ¿no? Entonces nosotros los psiquiatras tenemos que restringirle la ingesta de agua. Porque si hay una sobreingesta de agua, va a haber alteraciones cerebrales, ¿no? Y esto va a llevar a la confusión cerebral, desorientación, ¿no? Entonces la importancia de actuar, de prevenir. Entonces hay alteraciones como la dipsia, ¿no? Alteración de la sensación de sed, ¿no? Pero de manera psicógena, ¿no? ¿Por qué? Puede ser que esté pasando por un trastorno afectivo, ¿ya? Y el trastorno afectivo, por decir una depresión, ¿ya? Va a haber intercomunicaciones entre la amígdala cerebral con el hipotálamo. Ya saben que el hipotálamo, pues, es el centro de la sed, tiene ese centro de la sed. Pero si hay un trastorno afectivo, la amígdala cerebral, que es el director de la orquesta del sistema límbico, va a influir hacia el hipotálamo para que no haya ese impulso de ingesta de sed, ¿no? Entonces se llama adipsia. Citofobia selectiva, trastorno infrecuente por el que un individuo se niega a la ingesta de ciertos alimentos en determinadas situaciones, ¿no? Puede ser por una fobia, una obsesión. Algunas veces tienen sensación de que se atragantan al tomar agua, ¿no? Puede ser una citofobia selectiva. ¿Ya, chicos? Muy bien. También dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, no se olviden, pues, tenemos la anorexia nerviosa, ¿no? Son personas, pues, adolescentes sobre todo, que tienen miedo a subir de peso, tienen alteraciones en la percepción corporal, ¿ya? No son alteraciones de la percepción como alucinaciones, no, sino alteraciones en la percepción de su percepción corporal. Ya se ven gordas, pero están caquéxicas, ¿no? Piel y hueso, ¿no? Entonces hay ese miedo constante. Anorexia nerviosa. Tenemos la bulimia nerviosa. Son personas que no son delgadas, mira, comparativamente. Son de un peso promedio, pero hasta un sobrepeso. Pero ellas, aparte de tener estas restricciones, ¿no? Que no son tan marcadas como la anorexia nerviosa, pasan por descontroles, ingestas exageradas, episódicas, ¿no? Que se llama bulimia nerviosa, ¿no? Entonces, esta diferencia deben tenerla bien claro. Si nos vamos a la práctica, estoy en el consultorio y ustedes están detrás de mi sillón, ¿no? Como ustedes acostumbran a ubicarse, y viene pues una persona adolescente, delgada, así un caso clínico, delgada, ¿no? Que no quiere ingerir alimentos, ¿no? Ya desde la puerta estamos diciendo, pues, esta es una anorexia nerviosa, ¿no? Pero si viene una persona con un peso promedio o sobrepeso, obviamente estamos diciendo, no, este debe ser una bulimia nerviosa. Ya, entonces, ¿qué está pasando? Está ocurriendo que hay trastornos psiquiátricos, doctores, que van a interferir con el centro del hambre, centro de la saciedad, que está a nivel del hipotálamo. Un trastorno afectivo, por decir una depresión, repercute directamente hacia el centro del hambre, el centro de la saciedad que está en el hipotálamo. Obviamente, si es una persona con depresión, su amígdala cerebral pues va a estar hipoactiva, no va a realizar la neurotransmisión adecuada hasta estos centros nerviosos, ¿no? Ahí está la explicación por qué un trastorno ansioso podría afectar la atención, la concentración, porque una depresión podría causar trastornos de conducta alimentaria, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? Entonces espero que les vaya bien en el examen.
¿no? Acá es donde tienen que preguntar, ¿ya? No en el examen. En el examen, doctor, disculpe, esto dice así, entonces será esto. Disculpa, le digo, pero según tu conocimiento marca lo que crees conveniente, nada más puedo decir. Ya, entonces dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a ver trastornos por atracones, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Mayormente son personas obesas, ¿no? ¿Ya? Que van a tener episodios de descontrol, van a ingerir grandes cantidades de alimentos. Obviamente también tenemos la obesidad como resultado también de estos trastornos de conducta alimentaria. Estamos hablando de obesidad, ¿no? El índice de masa corporal más de 25, ¿no? Entonces hay obesidad, primero hay sobrepeso, después obesidad tipo 1, tipo 2. Y el TERIA es una nueva clasificación del DSM-5, ¿no? Que es un trastorno específico de restricción de alimentos, que no cumple criterios ni para anorexia, ni para bulimia, ni para trastornos de atracones, ¿no? Es una nueva clasificación, según el DSM-5. TERIA se llama. Muy bien. A ver, Mislao, estás en línea, ¿cierto? Mislao, Sí, doctor, buenos días. puedes leer el Sí, caso claro, doctor. clínico. Adelante. Adolescente de 13 años, muy perfeccionista y buen estudiante, que de manera progresiva y a lo largo del curso académico comienza a perder peso, a sentirse triste e irritable cuando le insisten a que coma porque sus padres la ven muy delgada. Ella se ve normal y evita comer fritos y pan porque dice que le sienta mal. Aunque no le expresa directamente, parece temer la posibilidad de ganar peso. Los padres observan que controla las calorías que come y hace una tabla de ejercicios diaria porque no le gusta su abdomen ni sus muslos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sería el más acertado? ¿Qué dices, Mislao? Trastorno. ah, mm, ¿Cuál sería tu ah, respuesta? es anorexia, en este caso sería de tipo am, restrictivo, doctor. Excelente. Claro, porque no está utilizando o no tiene conductas purgativas, ¿no? Muy bien. Entonces, si ustedes prestan atención a la teoría, fácil les va a ir en su examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Nayeli está. ¿Yo? Sí, No, adelante. ¿Podrías compartir el caso clínico? Por favor, Tello. oye, sí, perfecto. Mujer de 21 años, desde la adolescencia viene realizando dietas reguladas por distintos endocrinológicos y nutricionistas. A pesar de eso, no es capaz de seguir las dietas y refiere momentos de descontrol importante, casi diarios, en los que entra en la despensa o en la nevera de la casa y y no puede parar de comer todo lo que encuentra. Esto le ocurre desde hace más de un año y no logra salir del bucle. En el trabajo ha llegado a ingerir a escondidas paquetes enteros de galletas y se siente tan culpable que solo le alivia vomitar tras la ingesta. ¿Qué diagnóstico sería el más acertado? Ujú. Sería, pues, doctor, trastorno por atracones. Ajá, ya hubieras perdido, ¿ah? Perdía. Siempre en caso clínico, cuando es trastorno por atracones, van a decir índice de masa corporal, sobrepeso, obesidad o algo así, ¿ya? Porque dice, viene realizando dietas regularmente, ¿no? Ya refiere que de repente no está diciendo que está obesa, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que jóvenes, ¿no? Dentro de un adecuado peso o tal vez ligero incremento de peso, que tengan
conductas purgativas, se ve, ¿no? A vomitar tras la ingesta son conductas purgativas, la bulimia nerviosa, ¿ya? Pero si dice el caso clínico, una persona a sobrepeso, obesidad, ¿ya? Que tiene impulsividad, ¿no? Que está alterada a ingerir grandes tipos de alimentos descontroladamente. Y sobre todo los tracones, los trastornos por atracones, no hay estas conductas purgativas de vomitar. Solo se sienten, las personas con trastorno por atracones se sienten muy mal, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver la psicopatología del instinto de vida. ¿Alguna pregunta antes de, si no estuvo claro, para aclarar, chicos? Sí, doctor, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Qué La respuesta a respuesta. esta? Sí. Sí, muy bien. La respuesta en este caso es bulimia nerviosa, ¿ya? Porque tiene conductas purgativas, las conductas purgativas, que es por ejemplo el vomitar, ¿no? Es frecuente esto en las bulimias nerviosas. ¿Qué más? Sobre los trastornos de atracones, difícilmente hay estas conductas purgativas. ¿Y qué más? En los trastornos de atracones querían grandes cantidades de alimentos en poco tiempo, ¿no? Y también una característica es que su peso está incrementado, va yendo de sobrepeso a obesidad 1, obesidad 2. Ya, eso es lo característico, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver el instinto de vida. Habíamos mencionado ya, ¿no? Que el ser humano pues tiene el instinto a la conservación, al eros, ¿no? Al amor, ¿no? Hacia la naturaleza, ¿no? A la vida. Pero también pues hay alteraciones como el instinto a lo tánato, ¿no? ¿No? Inclusive, pues en emergencia, pues las conductas suicidas, ¿no? Eh, Tienen este instinto, ¿no? Entonces hay pulsiones que vienen a ser impulsos, ¿no? Constantes, ¿no? Entonces esa impulsividad está descontrolada. El instinto, ¿no? El instinto del ser humano, ¿no? Que es algo biológico, ¿no? Intermitentes, susceptibles a ser activados por factores fisiológicos y o ambientales. El instinto, por ejemplo, a la vida, a la conservación durante el último sismo, ¿no? ¿No? Eso es algo fisiológico que se viene innatamente, habíamos dicho, ¿no? Algo innato. Pero eso se puede alterar, pues, si una persona cursa con trastorno psiquiátrico y puede tener un instinto, ¿no? Una tendencia o una pulsión hacia lo tanático, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que ver nosotros categorías, por decir, o nombres psicopatológicos de las autolesiones, ¿no? Ya, por decir tentativa de suicidio, ¿no? Una persona que eh, tiene un pensamiento, ¿no? Solamente un pensamiento de no querer vivir, ¿no? Tentativa, ¿no? Un pensamiento. Suicidio frustrado, ¿no? Es cuando una persona atentó contra uno mismo, ¿no? Pero no llegó a cometer su objetivo, ¿no? Es un acto voluntario. Para suicidio, ¿no? Como su nombre dice, no es, no es para llegar a suicidarse, sino para poder, digamos, buscar atención, ¿no? O manipular esto para suicidio, ¿no? Personas manifiestan su intención de morir, dicha circunstancia no se consuma en la obtención de algún tipo, ¿no? Con la obtención de algún tipo de beneficio. El acto más frecuente es la sobreingesta, por ejemplo, de medicamentos o de las autolesiones que se realizan. No, este es característico de las personas que tienen trastorno de personalidad, como en las primeras diapositivas, ¿no? ¿Qué tipo de trastorno de personalidad? Borderline, limítrofe, ¿no? Son conductas para suicidas. Que, o sea,
directamente no es buscar la muerte, sino buscar atención, ya sea la atención, en su gran mayoría vienen emergencias por la pareja, por el enamorado, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Pero también hay hombres que recurren a esto, ¿no? O buscar la atención de los padres, ¿no? Ya entonces son conductas parasuicidas. Frecuentemente en los trastornos de personalidad borderline. Autolesiones, tendencias agresivas más o menos conscientes, dirigidas desde su propio sujeto a sí mismo. Son lesiones físicas que por regla general no llegan a comprometer la vida del paciente. Mira, hay personas que se pueden autoagredir, pero sin llegar a buscar la muerte. Caso de personas con discapacidad intelectual, retrasos mentales de grado moderado para abajo. Ellos se autoagreden, ¿no? Porque hay una pregunta inclusive, porque hay un bajo umbral del dolor, ¿no? Entonces se agreden constantemente. Alguna situación que una excitabilidad neuronal, ¿no? Por decir, no le dan algo que le gusta, tienden a autoagredirse. ¿Ya? Ya. Entonces es digamos, una conducta innata propia de su discapacidad intelectual, ¿no? Acá dice retraso mental profundo, pero también moderado, personas con demencias, ¿no? ¿Ya? O pacientes con psicóticos también, ¿no? Automutilaciones, ¿no? Pues hay personas que se autoagreden, inclusive se cercenan el miembro o se cortan, inclusive, en situaciones o brotes psicóticos. En emergencia se ve bastante esto. Ya, inclusive, como dice acá, enucleación oftálmica. Algunos en un episodio psicótico se pueden dañar el globo ocular hasta extraerlo, ¿no? Arrancamiento lingual, castración, ¿no? En situaciones de trastornos psiquiátricos que, imagínate, pues llegan a automutilarse, ¿no? Bien, chicos, espero que estas tendencias instintivas, pues ustedes la reconozcan durante su práctica cotidiana cuando van a los hospitales, ¿no? Entonces, poder actuar precozmente cuando ustedes ya estén como médicos generales, ¿no? Estén haciendo su serum o de repente ya en el internado, ¿no? Y el abordaje, por decir, en las personas que tienen conducta suicida, no es muchas veces los especialistas que no son de salud mental, no son psiquiatras, retan, hay veces a las personas a que la próxima lo hagan con mayor letalidad, ¿no? Que se corten de repente las arterias, no sea superficial, o que se lancen del último piso y no del segundo o primer piso. Esas cosas no debe suceder, ¿no? Siempre se debe abordar y comprender, por más que sea manipulación de una persona con trastorno de personalidad borderline, ¿no? Necesita pues una atención, ¿no? Ser comprendida, pero no retarles, ¿ya? Y eso también es un consejo para todos, ¿no? Porque a veces en la familia, pero uno pasan por trastornos afectivos y toman determinaciones como de autoagredirse o autolesionarse o suicidarse, ¿no? Una conducta suicida y a veces los familiares, en vez de comprenderlo, lo retan, ¿no? Tú no eres varón para hacerlo, no estés manipulando. Entonces, los varones, sobre todo, pues tienen la más alta tasa de letalidad. En cambio, las mujeres tienen la alta tasa de intencionalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, espero que haya sido de agrado la clase. Espero verlos en la práctica. Tienen preguntas, dudas, con todo gusto para absolverlas. Chicos, Dudas, algunos tienen unas preguntas. dudas extra. Doctor, buen día. Disculpe, a mí no me quedó claro el concepto de teria. Teria, muy bien.
histeria es un concepto, una definición nueva, el DSM-5, ¿ya? Donde digamos, no cumple con criterios ni para anorexia nerviosa, anorexia purgativa, bulimia, ni atracones, ¿no? Simplemente esta persona va a restringir la ingesta de alimentos de una manera crónica, ¿ya? De una manera, digamos, leve, pero sin cumplir criterios anteriormente mencionados. Ya, chicos, ¿otra pregunta? Bien. Alexis, un favor, me pasas la lista para consolidarla. Sí, Si doctor, ya se no, lo envié 5 minutos después de que se muchas pasara. gracias. Muchas Muchas gracias gracias por por el su teoría, apoyo. doctor. Tenga muy buen domingo y buen fin de semana. Igualmente para ustedes, nos estamos viendo y espero pues que se solucione prontamente